Vamos a emitir el comunicado número 7. Soy Abelardo Meneses García, director general del Instituto Nacional de Cancerología. En primer lugar, recordar que estamos en la fase 3. La fase 3 que está caracterizada por un aumento exponencial de casos positivos al coronavirus. Eso implica que tengamos que tener más cuidado en todo lo que se ha planteado, como es el distanciamiento. Sabemos que por el tamaño y el peso del coronavirus, la expulsión a través de gotitas de saliva puede alcanzar una distancia de 1.5 metros y caer al suelo. Entonces es muy importante mantener este distanciamiento entre una persona y otra. Esta es una medida que es muy importante. Pero también hay que destacar que si la persona tiene tos o estornuda, por la fuerza de la expulsión de las gotitas puede alcanzar mayor distancia. Por eso es muy importante, como primera medida, reforzar el distanciamiento. Esta medida se tiene que adoptar en casa, se tiene que adoptar en el transporte y al interior del instituto, en todas las oficinas, en todos los servicios, en todos los departamentos, tenemos que guardar esta distancia. Ese es uno de los factores importantes para evitar estar en contacto con el coronavirus. ¿Qué otro aspecto es importante? El lavado de manos con agua y jabón. Sobre todo en esta fase 3, en donde la forma de contagiarse es diferente de las primeras fases, en donde habitualmente es porque sabemos que alguien llegó de otro país por importación, sabemos con quién estuvo en contacto y saber dónde estuvo el origen del foco infeccioso. En la fase 3 se hace comunitario. Ya no sabemos quién puede portar el virus y contagiar a otro. Puede ser que yo esté asintomático, que no tenga síntomas, pero ser el portador del virus. Y eso, hacer que yo infecte o contagie a alguien, y si esa persona tiene factores de riesgo, como ser una persona adulta mayor o que tenga una comorbilidad, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, que esté tomando medicamentos inmunosupresores por cáncer o por cualquier otra enfermedad, que tenga obesidad, sobre todo obesidad mórbida, los pone en riesgo de que tengan síntomas graves, a pesar de que yo como portador y transmisor no tenga síntomas. Por eso es que a veces es muy difícil determinar cuál es la fuente de origen en esta fase 3. Otro de los aspectos que hay que reforzar es el lavado de manos. Al transportarnos de un sitio a otro, ya sea dentro de la institución, cuando vamos a casa o dentro de la casa, pudiera ser que estemos tocando algunas partes en donde otra persona previamente pudo haber sido portador del virus y haberlo dejado, por ejemplo, aquí sobre la mesa y yo llegar y tocarlo, o sobre un manubrio, o si me transporto en el metro o en el microbús y estoy tomando una parte donde está alojado el virus y después yo me llevo las manos a las mucosas, a la conjuntiva, a la nariz o a la boca, estoy introduciendo el coronavirus. Y eso es lo que hace que uno se infecte. Estas medidas tan simples que hay que cuidar, pero que están lejos de nuestros hábitos. Está comprobado que nos tocamos en promedio 23 veces la cara en una hora. Entonces, cuando uno no está acostumbrado a cuidar esto, fácilmente nos podemos contagiar.
Por eso es que hoy en el Instituto Nacional de Cancerología estamos viendo lo que se ve en el resto del país, un mayor número de casos, tanto en pacientes como en el personal. Y los orígenes, las fuentes de contagio no se conocen en la mayoría de los casos. A veces se sabe que un familiar de personal del instituto está enfermo y que trabaja en otra institución. O a veces que tiene algún miembro de la familia enfermo y no se sabe dónde se contagió. A veces está en un área que tiene contacto con pacientes. Y a veces no se sabe dónde se pudo haber contagiado. Esta es la fase 3, justamente la comunitaria. Por eso hay el reforzar que ahora todos tenemos que estar portando cubrebocas. Llegando al instituto, se pide que todos portemos el cubrebocas. Igualmente, enfatizar en el lavado de manos, sabiendo que la capa externa del coronavirus está compuesta por grasa y que se degrada con el agua y el jabón. Utilizarlo para que nosotros, a donde andemos, no vayamos a contagiar a alguien o no nos vayamos a contagiar nosotros mismos. Otro aspecto que quiero recalcar es que nos habíamos comprometido en establecer un protocolo para saber la positividad que pudiera haber en nuestro personal al coronavirus. Lo tenemos que hacer en fases, porque no es fácil tomarle la muestra a tanto personal. La estrategia, de acuerdo con los protocolos que hemos establecido de investigación y que ya fueron aprobados por los comités correspondientes de bioética, de investigación y de bioseguridad, es primero el personal que está en las áreas COVID. Tratar de cubrir al personal de atención inmediata, de transición, que está en la unidad COVID y en su momento pasaremos a aquellos trabajadores que están en contacto con pacientes que potencialmente pudieran estar aerolizando, es decir, que pudieran estar arrojando gotas o aire que pueda contaminar en las maniobras que realiza un profesional de la salud. Llámese anestesiólogo, llámese terapista, llámese un odontólogo, un inhaloterapista, es decir, personal que está en contacto más directo con aquel que puede estar expulsando a través de la respiración, de la cavidad bucal, partículas virales. Y posteriormente al personal que se encuentra más distante, más en áreas administrativas. Trataremos de tener una cobertura amplia, pero hay que seguir los lineamientos del protocolo para saber si tuvimos la infección y fuimos asintomáticos. Tenemos que tomarnos también con cierta periodicidad muestras de sangre. Informaremos más adelante y a través de otros medios en qué consiste el protocolo para que ustedes sepan que además del hisopado nasofaringio será salival y además pruebas de sangre y en qué periodicidad se tiene que dar. De tal manera que cuando cubramos una parte del personal, saber nosotros estos niveles de contagio. Eso nos puede llevar a que si resultamos ser positivos a la prueba, tendremos que resguardarnos 2 semanas y también analizar los contactos. Esto acarrea que tengamos que tener cobertura hacia el instituto. Por eso es muy importante que colaboremos todos aquellos que estén en áreas en donde no están en contacto con pacientes y que nos puedan ayudar en estos protocolos, en escritorio, para hacer el muestreo, los cálculos y nos ayuden administrativamente a poder elaborar estos proyectos. Movilizaremos algún personal para que nos ayude y lo haremos de una manera
profesional y responsable. Es decir, veremos en qué áreas hay personal que pudiera ayudarnos, invitarlos a que colaboren. Es muy importante que quien está resguardado en casa mantenga su sana distancia y estos cuidados de higiene personal. ¿Por qué? Vean ustedes el efecto que hubo en Semana Santa. Mucha gente salió a las calles, mucha gente todavía hizo celebraciones. La consecuencia es que 2 semanas después comenzamos a ver saturación en las instituciones COVID y comenzamos a recibir mayor número de pacientes con problemas respiratorios en el instituto. Estas irresponsabilidades de no guardar esta distancia nos sobrecargan en el trabajo. Es indispensable que ayuden, que sepan que no están de vacaciones, que no están de descanso, que los que están resguardados en casa tienen que ayudarle a la institución, tienen que ayudarle en las labores que desde casa pudieran hacer. Eso es muy importante, que se cobre conciencia, que quienes estamos en el instituto estamos dando lo mejor para que esto funcione adecuadamente. Mi reconocimiento al personal de batalla que está al frente de esto, porque lo hacen con valor, lo hacen con responsabilidad, con un alto compromiso social, con un amor a los pacientes, que tienen que tener un reconocimiento. Y en su momento lo tenemos que hacer y buscaremos los medios, porque este personal está dando mucho. Sabemos que los estamos en una institución de salud, nos formamos precisamente para estos momentos. Son los momentos en los que hay que demostrar ese amor, ese cariño que le tenemos a nuestras instituciones. En las redes se están mencionando mucho sobre ciertas medidas que hay que llevar a cabo. Hemos subido algunos videos precisamente que demuestran cómo se comporta el coronavirus, cómo debemos de utilizar el cubrebocas, el lavado de manos. Hay que seguir estas recomendaciones, son básicas. Pero también se han emitido algunos mensajes que confunden a la sociedad. En estos periodos y en lo que viene en estas semanas vamos a ver casos con mayor frecuencia y mayores complicaciones. Es el momento de unirnos, de actuar con solidaridad, de entender que tenemos que trabajar juntos y en equipo. A veces se emiten mensajes que equivocan, confunden y causan más miedo en la sociedad. Es natural que al no ver el virus no nos demos cuenta de la gravedad. Vemos la consecuencia cuando vemos un paciente con dificultad respiratoria o que está padeciendo de esta enfermedad. Por eso es muy importante mantener siempre información que esté lo más cercano a la verdad, porque esta emisión de comunicados que son alarmistas, que pueden ser reales, pero al ser alarmistas confunden, intimidan y causan temor y miedo entre el personal y hacen que bajo cualquier pretexto quieran abandonar su labor. Es el momento en el que tenemos que trabajar juntos. Solamente así podemos ayudar al paciente, solamente así vamos a podernos ayudar entre nosotros. ¿Que tenemos riesgo de infectarnos? Sí. ¿Que nos vamos a seguir infectando? Sí. ¿Que no vamos a saber quién nos contagió? También. Es el riesgo que tenemos todos los que trabajamos en áreas de la salud. Una secretaria, un intendente, alguien de mantenimiento, alguien que está en la cocina, en ropería, de residente, de médico, personal que labora en diferentes servicios químicos, físicos, biólogos dentro del instituto. Podemos contagiarnos. Por eso es muy importante que todas estas medidas las tratemos de llevar a cabo. Mi reconocimiento para todo el personal, porque a pesar de tener ya casos
positivos dentro del personal. Ha habido una respuesta siempre de compromiso. Personalmente estoy llamando a aquellos que han resultado ser positivos por cualquiera de las fuentes conocidas o no conocidas, pero preocupado por su salud. Afortunadamente, los que ya tienen 1 o 2 semanas que fueron contagiados están en fases de recuperación. Los casos, los trabajadores que acaban de ser reportados como positivos, les daremos seguimiento y, si ustedes me permiten, lo seguiré haciendo de la misma manera como lo he hecho para saber cómo están y si algo requieren. Lo importante es que sientan el respaldo de la institución. Y para los pacientes, una recomendación: todos aquellos que tengan cirugías programadas, que tengan tratamientos que puedan ser reprogramados, háganlo. Viene una etapa más difícil, no hay que exponernos. Si su médico le recomienda que no causa mayor daño el reprogramar su cita, su consulta, su estudio de laboratorio, de imagen, su consulta con el médico, su tratamiento, es viable que ustedes puedan postergar su cita. Eso ayudará mucho. No hay que exponernos, hay que minimizar el riesgo. Es el mensaje que quería yo dar. Ayer fue Día del Niño. Espero que se haya hecho guardando la distancia correspondiente. Acuérdense que en la población infantil, afortunadamente, la enfermedad no causa mayor daño, pero sí pueden ser portadores del virus y contagiar a un adulto mayor. Esos son los cuidados que tenemos que tener. Podemos ver a los niños corriendo y transitando sin ningún síntoma, pero si ellos salen a la calle, conviven con vecinos, se pueden contagiar y llevar el virus a algún familiar. Y si es vulnerable, esta persona puede tener síntomas graves. Hay que evitarlo. Es muy importante tomar en cuenta estas medidas. Y nuevamente, a todo el personal del Instituto Nacional de Cancerología, estaremos dando las facilidades para que en los servicios no esenciales puedan hacer sus programaciones con sus jefes, de tal manera que siga la función del instituto sin descuidar nuestro compromiso con los pacientes, pero también entendiendo que entre menos aglomeraciones haya de personal, será mejor. ¿Van a ir cambiando las disposiciones? Sí, y eso lo comentamos desde el primer comunicado. Es una enfermedad muy dinámica, muy activa, en donde tendremos que ir dictando medidas que pueden cambiar de un día para otro, y no lo tomen a mal. Son disposiciones que se tienen que ir tomando de acuerdo a las circunstancias. Lo importante es que sepan que los que están en casa no están de vacaciones, no están de descanso, están de resguardo para evitar que se contagien y padezcan esta enfermedad. Pero que también nos ayuden para los que están aquí en el instituto en su labor, se vean arropados, pero trataremos siempre de mantener a la institución como lo es, un baluarte nacional. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a seguir emitiendo estos comunicados y estamos para servirles a los trabajadores, a los pacientes, a los familiares, a la sociedad en general. Muchas gracias por su atención. Instituto Nacional de Cancerología.